La primera muerte de la historia. La tierra parecía distinta. El aire, antaño puro y lleno de la presencia divina, cargaba ahora con un peso invisible, como si todo el Edén esperara en silencio a que sucediera algo terrible. No era el mismo jardín perfecto donde Adán y Eva caminaban junto a Dios. El brillo de las hojas se había desvanecido. El verde ya no era tan vivo, y el melodioso sonido de la creación se había convertido en un susurro lejano y melancólico. Adán estaba sentado al pie de un árbol seco, con el rostro marcado por profundas arrugas que nunca debió conocer. Sus ojos, antaño llenos de curiosidad y vida, reflejaban ahora cansancio y pesar. A su lado, Eva contemplaba el horizonte, sosteniendo entre sus manos una flor marchita. Era como si aquella flor representara su propia existencia, algo que una vez había sido hermoso, pero que ahora se desmoronaba. El tiempo, el gran enemigo, por fin les había alcanzado. No sabían exactamente cómo sería, pero ambos sentían que se acercaba el final. No era solo el cansancio físico lo que les consumía, sino una sensación desconocida, una presencia inevitable. Adán rompió el silencio. Eva, ¿sientes eso? Como si algo nos estuviera drenando. Ella asintió lentamente, sin apartar la vista del horizonte. Sí, es como si volviéramos a ser polvo. El silencio volvió a dominar, solo interrumpido por el sonido del viento que susurraba entre los árboles. Era el sonido del juicio que pendía sobre ellos desde el día en que mordieron el fruto prohibido. La muerte de la que Dios había hablado estaba por fin a las puertas. Pero, ¿quién sería el primero? ¿Quién exhalaría su último aliento y marcaría el comienzo de una nueva realidad para la humanidad? La respuesta no estaba clara. Estaban viviendo el primer capítulo de un misterio que resonaría a lo largo de toda la historia. Adán, el primer hombre moldeado a partir del polvo, o Eva, la madre de todos los vivientes. La primera muerte de la historia fue una pregunta sin respuesta, pero su impacto se sentiría para siempre. Y así comenzó a ponerse el sol, coloreando el cielo en tonos rojos y dorados, como si incluso él llorara lo que estaba por venir. El jardín perdido. Antes de la caída, el mundo era perfecto. El jardín del Edén, un paraíso moldeado por las manos de Dios, era el hogar de Adán y Eva. Cada árbol, cada arroyo, cada animal parecía cantar la gloria del Creador. Era un lugar donde no había miedo, dolor ni muerte. Adán, formado del polvo de la tierra, y Eva, creada de su costilla, compartían una conexión perfecta, con Dios, con la naturaleza y entre sí. Pero todo cambió en un instante. La serpiente, la criatura más astuta del jardín, susurró palabras que serían como semillas envenenadas en el corazón de Eva. No morirás ciertamente. Si comes del fruto, serás como Dios. Y así fue como se produjo el primer acto de desobediencia. Eva cogió el fruto, lo mordió y se lo dio a Adán, que estaba a su lado. En ese momento algo que no se podía ver, pero sí sentir, cambió. Fue como si el propio jardín se hubiera estremecido, como si la armonía que lo sostenía todo se hubiera roto. Se dieron cuenta de que estaban desnudos, pero no era solo la falta de ropa lo que les molestaba. Era un vacío nuevo, una separación que nunca antes habían sentido. Dios se paseó por el jardín con la brisa del día, como siempre hacía, pero esta vez Adán y Eva se escondieron. Los llamó. ¿Dónde estáis? Adán, tembloroso, respondió. Oí tus pasos y tuve miedo, porque estaba desnudo. Así que me escondí. El juicio vino no como un grito de cólera, sino como la voz de un padre dolorido. Dios explicó las consecuencias del pecado. La serpiente sería maldecida, Eva experimentaría dolor en el parto, y Adán, que había sido creado para cuidar la tierra, ahora trabajaría duro para sobrevivir. Y sobre todo experimentarían algo que nunca deberían haber conocido: la muerte. Polvo eres, y en polvo te convertirás. Expulsados del Edén,
Adán y Eva comenzaron una nueva vida, pero era una existencia muy diferente. El jardín, ahora protegido por querubines y una espada flamígera, estaba fuera de su alcance. Eran peregrinos en una tierra áspera donde el trabajo era duro y la alegría efímera. La perfección había sido sustituida por un mundo marcado por el pecado, pero incluso en medio de la pérdida había una promesa. Dios habló de un descendiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. Era una promesa de redención, aunque su cumplimiento parecía lejano. Adán y Eva vivían con esta esperanza, pero también con el peso de lo que habían hecho. Cada dolor, cada lágrima, cada momento de cansancio era un recordatorio de que habían perdido el jardín. Y ahora, cuando la edad les alcanzó, la pregunta se hizo inevitable. Cuando por fin llegara la muerte, ¿quién sería el primero en caer? Adán vivió unos largos 930 años. Su longevidad, registrada en Génesis 5:5, fue impresionante, y su vida no pasó desapercibida en los relatos transmitidos de generación en generación. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención de muchos a lo largo de los siglos fue el hecho de que, a pesar de haber vivido tanto, la muerte de Eva no se mencionara tan claramente ni con tanto detalle como la suya. Esto dio lugar a un silencio que duró miles de años. Durante estos largos siglos, Adán vio crecer a sus hijos, nietos y bisnietos, crear familias y finalmente morir. La vida de Adán, como la de muchos de sus descendientes, estuvo marcada por una aparente inmortalidad, un simbolismo casi divino, dado el estado original de la creación, donde la muerte era desconocida. En la cultura de la época, la genealogía masculina era la más importante y los linajes eran registrados por hombres. La Biblia sigue esta tradición, mencionando a Adán como el primer hombre y haciendo especial hincapié en su linaje directo, con énfasis en Set, su tercer hijo, que ocupó el lugar de Abel, asesinado por Caín. Sin embargo, esta cultura de registrar el linaje por el lado masculino ha suscitado una duda persistente. ¿El silencio en torno a Eva significa que ella murió después que él, o hay algo más que revelar? En la vida cotidiana de Adán, la relación con sus hijos y nietos siempre estuvo marcada por una sensación de continuidad, pero también de profunda pérdida. Cada nacimiento, cada nuevo miembro de la familia, parecía ser un recordatorio de lo que había perdido al ser expulsado del jardín del Edén, pero también una promesa de que la humanidad seguiría multiplicándose y extendiéndose por la tierra. El hecho de que Adán viviera durante casi un milenio era impresionante, pero también daba lugar a una pregunta inquietante. ¿Por qué la Biblia no menciona la muerte de Eva con la misma precisión? No hay registros claros sobre el momento de su muerte, ni detalles sobre cómo ocurrió. ¿Por qué Adán, que vivió tanto, no tuvo una despedida más significativa de su esposa, la mujer con la que compartió el principio de la creación? El silencio sobre Eva, o quizá la falta de un registro exacto de su muerte, no hace sino aumentar el misterio. Algunos estudiosos sugieren que, en aquella época, era habitual que las muertes de mujeres se registraran de forma más vaga o incluso se omitieran, ya que la importancia para el registro genealógico se centraba en el linaje masculino. Esto podría significar que, aunque Eva murió antes que Adán, su muerte no recibió la misma atención o énfasis en las Escrituras. Sin embargo, la verdadera pregunta sigue siendo, ¿quién murió primero, Adán o Eva? A lo largo de los años, muchos han teorizado, pero no se ha dado una respuesta definitiva. El silencio que rodea este acontecimiento crucial en la historia de la humanidad nos lleva a reflexionar sobre lo que realmente ocurrió detrás de los registros y las tradiciones, y nos desafía a examinar más de cerca la dinámica que existió entre Adán y Eva y la forma en que se ha contado su historia.
Teorías y posibilidades. La muerte de Adán y Eva sigue siendo un enigma para muchas mentes, ya que las Escrituras no ofrecen una respuesta clara sobre quién se fue primero. Mientras que la muerte de Adán se registra en detalle, la de Eva está envuelta en el silencio, lo que plantea una serie de teorías sobre lo que realmente sucedió. ¿Fue Eva la primera en partir y su muerte quedó olvidada en las páginas de la historia? ¿O fue Adán el primero en morir, dejando a su mujer en luto por un hombre perfecto? ¿O es posible que ambos murieran cerca el uno del otro, pero que en los registros se diera prioridad a la línea masculina, como solía ocurrir en aquella época? Teoría 1. Eva murió antes que Adán. Una de las primeras interpretaciones posibles es que Eva murió antes que Adán, pero su muerte no se registró con el mismo peso que la de Adán debido al énfasis en las genealogías masculinas. En la cultura antigua, las líneas de sangre se transmitían a través de los hombres, lo que significaba que la importancia de la genealogía materna a menudo pasaba desapercibida. La atención se centraba en Adán, el primer hombre, el padre de la humanidad, y no en Eva, que aunque fue esencial en la creación, no formaba parte central del linaje humano. Esto explica el silencio en torno a su muerte. Eva pudo haber partido antes que Adán, pero el hecho de que la historia no la mencione no le resta importancia. El hecho de que no se la recuerde como a Adán es un reflejo de cómo las culturas antiguas valoraban los registros genealógicos, dando prioridad al padre y a sus descendientes varones. Así, la muerte de Eva pudo haber ocurrido mucho antes que la de Adán, pero su historia fue intencionadamente borrada del registro, no porque careciera de importancia, sino por la tradición de la época. Teoría 2. Adán murió primero y Eva vivió el luto en silencio. Otra posibilidad es que Adán muriera primero y Eva viviera un largo periodo de luto. Adán, el primer hombre, tuvo una vida excepcionalmente larga, pero incluso él tenía un límite. Eva, en cambio, habría experimentado el dolor de perder al hombre con el que compartió todo desde el principio. Esta teoría sugiere que, aunque Eva era una figura fundamental en la creación, podría haberse quedado a vivir en silencio tras la muerte de Adán. La pérdida del hombre perfecto, que representaba el principio de la creación, habría sido devastadora para ella. De este modo, Eva habría vivido un duelo solitario sin que los registros públicos ni la gloria de su historia se hubieran destacado, mientras que Adán habría sido el punto central de la narración bíblica. Sin embargo, es importante recordar que aunque Adán muriera primero, Eva seguiría desempeñando un papel vital en el plan divino, aunque sus acciones se registraran de forma más indirecta. Teoría 3. Ambos murieron en momentos similares, pero Adán tuvo prioridad en los registros. La tercera teoría sugiere que Adán y Eva murieron muy cerca el uno del otro, pero que la muerte de Adán fue la que realmente quedó registrada. En una época en la que los linajes y las genealogías eran de suma importancia para la continuidad de la historia, la atención se centraría siempre en el progenitor del linaje humano. El hecho de que Adán fuera el primer hombre creado por Dios lo convertía en el pilar de la humanidad, y esto se reflejaba en la forma en que se registraba su muerte. En este caso, la muerte de Eva podría haber sido acelerada y posiblemente olvidada en los relatos en favor de continuar la historia a través de Adán. Aunque ambos partieron de forma similar, en la documentación se dio prioridad al linaje de Adán para garantizar la conservación de la genealogía humana, dejando a Eva, en cierto modo, a la sombra de su marido. El verdadero significado de la muerte de Adán y Eva, tras explorar las posibilidades de quién se fue primero, si Adán o Eva, es esencial volver la mirada al verdadero significado de sus muertes, porque, independientemente de quién murió primero,
La muerte de Adán y Eva no es solo un acontecimiento histórico, sino una profunda lección sobre la condición humana. El verdadero mensaje de la muerte de Adán y Eva reside en las consecuencias del pecado y en la necesidad de redención. La muerte, la consecuencia del pecado. En Génesis 2:17, Dios le dijo a Adán que si desobedecía el mandato divino, moriría. La muerte, por tanto, no fue una sorpresa, sino el cumplimiento de la promesa de Dios. Cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido, no solo cometieron un error, sino que abrieron la puerta al pecado y a sus consecuencias para toda la humanidad. El pecado entró en el mundo y con él la muerte. La muerte de Adán y Eva marcó el punto de ruptura entre la perfección de la creación y la corrupción que le siguió. La humanidad, que originalmente había sido creada para vivir eternamente en comunión con Dios, se enfrentaba ahora a la consecuencia inevitable de sus elecciones, la muerte. El fracaso de Adán y Eva no solo afectó a sus vidas, sino a toda la creación. El pecado trajo sufrimiento, dolor y separación, y la muerte se convirtió en una realidad que todos los seres humanos tendrían que afrontar. Jesús, el segundo Adán. Sin embargo, la historia no termina con la muerte. Al contrario, apunta a algo mucho mayor. Con la muerte de Adán, la humanidad llegó a la muerte espiritual. Pero la buena noticia es que a través de Jesús, el segundo Adán, la muerte ha sido derrotada y se ha restaurado la posibilidad de la vida eterna. En Romanos 5:14-15, Pablo compara a Jesús con Adán, diciendo que así como el pecado entró en el mundo por un hombre, la redención y la gracia entraron por otro hombre, Jesucristo. Él es el segundo Adán, el que vino a corregir el error del primero. Mientras que Adán trajo la muerte a la humanidad, Jesús trajo la vida, venció a la muerte en la cruz y mediante su resurrección ofreció a todos los que creen en Él la promesa de la vida eterna. Así pues, la muerte de Adán y Eva debe contemplarse a la luz de la obra redentora de Cristo. Lo que parecía el final en el Edén se convirtió en el punto de partida de la gran historia de redención que se desarrollaría a lo largo de los siglos. La humanidad, caída en el pecado, tiene ahora la esperanza de un futuro sin dolor ni muerte. Jesús, el segundo Adán, asumió las consecuencias del pecado para ofrecer a todos la oportunidad de una vida nueva. Esperanza en la muerte de Adán y Eva. La muerte de Adán y Eva no es solo una lección sobre la gravedad del pecado, sino también un recordatorio de que en Cristo la muerte ya no tiene la última palabra. En 1 Corintios 15, 21, 22, Pablo afirma: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. La redención traída por Jesús no solo invierte el efecto del pecado de Adán, sino que ofrece a todo el que lo recibe la oportunidad de vivir eternamente con Dios. Por eso, la historia de Adán y Eva nos lleva a una reflexión más profunda sobre la realidad del pecado y de la muerte, pero también sobre la esperanza que viene por medio de Jesucristo. La humanidad, que comenzó su camino con la caída, encuentra en la muerte de Cristo la victoria final sobre el pecado y la muerte. En Jesús se revela el verdadero significado de la muerte de Adán y Eva, la promesa de una redención que traerá vida donde antes había muerte. La redención de todos en Cristo al centrarnos en el mensaje espiritual de la muerte de Adán y Eva. Podemos ver que mientras la muerte entró en el mundo a través de un hombre, la vida eterna entró a través de otro. La redención no llegó por méritos humanos, sino por la gracia de Dios, que envió a su Hijo a morir en nuestro lugar. Jesús, el segundo Adán, es la respuesta definitiva a la cuestión de la muerte. Con su vida, muerte y resurrección, venció a la muerte y nos dio la oportunidad de vivir para siempre. Por lo tanto, la verdadera reflexión sobre la muerte de Adán y Eva no es solo una cuestión de quién murió primero,
sino de cómo este acontecimiento señala la necesidad de la redención. Y esa redención solo se encuentra en Cristo. La historia que comenzó en el Edén, con la caída del hombre, culmina con la obra de Jesús en la cruz, que devolvió a la humanidad su relación original con Dios, ofreciendo la vida eterna a todos los que creen. Si este contenido ha aportado algo a tu vida, deja un like y suscríbete al canal para no perderte ningún video. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo video.